Ahora sí. Hola Pedro, buen día. ¿Cómo estás? Un abrazo, te decía, qué bueno escucharte y verte. A ver, vamos a... Empezamos por el principio. Necesariamente la pregunta tiene que ser, ¿hay pacto o no hay pacto? Porque creo que tal vez estamos buscando la respuesta equivocada porque la pregunta sigue siendo equivocada. Comencemos por ahí. Es exactamente el punto, ¿no es cierto? Es decir, digamos, a ver, el hecho político es uno solo, ¿no es cierto? Y el hecho político no es si hay pacto o no, porque eso entra, digamos, en la lógica de la discusión, ¿no es cierto? La no verificación, no tenemos ninguna evidencia científica de que hay pacto o no hay pacto. El hecho científico, digamos, del hecho político en sí mismo, ¿no es cierto? Que es el que tiene que ser analizado, es que Glass salió libre con un cuestionado habeas corpus, ¿no es cierto? Cuando uno hace análisis político, ¿no es cierto? La metodología que por lo menos nosotros utilizamos desde ICARE, nosotros nos centramos en un hecho político en sí mismo que no nace de la nada, sino que está dentro de un contexto, ¿no es cierto? Que tiene un antes, un durante y un después. Es decir, los hechos políticos tienen que ser analizados con dos vertientes. La temporalidad, ¿no es cierto? El antes, el durante y el después. Y sobre todo las causas y el efecto que ese hecho político tiene, digamos, ¿no? Entonces, yo concuerdo contigo, Anderson, creo que la pregunta es la equivocada, es casi irrelevante para el análisis político científico, ¿no es cierto? Otra cosa es el análisis político partidista, otra cosa es el análisis político de la visión de la comunicación política, son otras cosas. Pero en sí mismo, digamos, el análisis político científico debería establecerse específicamente en el hecho, en el antes, el durante y el después y los efectos y causas de un hecho político, como es la salida de Glass, digamos, ¿no? Vamos a los efectos de la salida de Jorge Glass para uno y otro lado, entendiendo, dejando de lado lo que sabemos, porque a veces lo que sabemos no es lo importante, sino lo que la gente cree saber. Y para la gente cercana al gobierno, lo que creen saber es que su gobierno no hizo nada para impedir la salida de una persona que consideran su enemiga. La base dura de Guillermo Lasso, que votaba por él para recuperar la plata de los corruptos y mandar a los corruptos 100 años a prisión y cambiar este país, dice, ¿qué pasó? ¿Qué va a hacer esta gente? Pero sobre todo, ¿qué significa esto para el gobierno de Guillermo Lasso? Creo que hacer análisis en tres capas, en cambio, ¿no es cierto? Yo soy la parte aburrida de su programa, creo que debieron haberme invitado al último para que se empiecen a desconectar la gente, ¿no? Pero creo que son las tres capas de análisis. El primero es finalmente exactamente, digamos, ese voto duro que se dice, ¿no es cierto? O quizás las bases de creo de Lasso, qué es lo que piensan, ¿no es cierto? El segundo nivel quizás es lo que puede pensar el círculo rojo, ¿no es cierto? O quienes hacemos generación de opinión o los que vemos las noticias. Y el tercero, que creo que es el más importante, es lo que piensa la gente común y corriente, ¿no? Entonces ahí digamos, yo decía medio irónicamente, a la gente en verdad más le importa la subida de la gasolina, la delincuencia, que la salida de Jorge Glass. Es decir, yo no creo, esto tenemos Bueno, que... de hecho, permíteme corroborarte esto con un elemento cuantitativo, que no te gustan, pero es un elemento científico por lo menos, una encuesta flash que ha sido elaborada por el gobierno nacional, por pedido del gobierno nacional, asegura que el 65% del Ecuador no se ha enterado de que Jorge Glass está en la calle. De acuerdo, digamos, y eso es, no se ha enterado, quizás por el tiempo se enterará. Yo soy muy cuestionador de las encuestas flash, digamos, ¿no? Pero entiendo que los estudios cuantitativos ahorita ya estarán haciendo la verdadera pregunta. Y la verdadera pregunta es, ¿cuánto afecta en su vida la salida de Glass de la cárcel, finalmente? No estoy diciendo que es un hecho político menor. Estoy diciendo, ¿no es cierto?, que en la lógica cuantitativa normal de la cotidianidad, eso, digamos, no le interesa a la gente. Lo que sí abona, ¿no es cierto?, que es la tesis que yo he sostenido, es que la suma de la decepción de la gente, que está sostenido en las encuestas que hablan de 8 de cada 10 ecuatorianos, digamos, son pesimistas del presente, estos perfiles de opinión en su última encuesta, ¿no es cierto? Es decir, va abonando al gran camino del fuera todos. Y el fuera todos es complejo, porque el fuera todos es el Estado no me representa, no creo en el Estado, utilicemos las mismas cifras de perfiles de opinión, la última encuesta a mediados de marzo, solo el 13% de la gente cree en el Estado. Eso es gravísimo, finalmente. Esto quiere decir que 1 de cada 10 cree en el Estado, y esta creencia en el Estado va por dos ámbitos. No creo que el Estado pueda satisfacer mis necesidades básicas, pero sobre todo no veo al Estado como autoridad para resolver mis problemas y mis tensiones sociales. Y ahí eso nos conlleva a otra gran discusión también, que es muy interesante, digamos, desde el lado del análisis, ¿verdad? Que otra vez nos entrampamos en el mentiroso clivaje de correísmo a anticorreísmo cuando hay otros clivajes en el Ecuador. Es decir, para mí el Sierra Costa sigue siendo un clivaje en el Ecuador. Exportadores, importadores, trabajadores, empleadores, es decir, hay otros clivajes políticos que siguen vivos, ¿no es cierto?, Sí. que superan la coyuntura y que son los que marcan de una u otra manera, digamos,
lo que tiene que hacer el Estado, y el Estado es el que tiene que administrar esas tensiones sociales. Y cuando no administra, el paraestado empieza a resolver esas tensiones sociales y a marcar la agenda. Y eso es muy peligroso finalmente, ¿no? Es decir, yo creo que en verdad lo que deberíamos estar discutiendo como debate profundo, más allá de lo anecdótico, porque el Ecuador es un país de anécdotas, es lo que publicaba hoy el portal Primicias, por ejemplo, ¿no? Es decir, el primer trimestre del 2022 es el trimestre que menos inversión pública ha tenido en la historia republicana, decía, ¿no? No en la historia republicana, en la última, digamos, década, ¿no? 82% menos que el último trimestre del 2021. Es decir, digamos, al gobierno en verdad lo que le debería preocupar es su falta de gestión, no otro tipo de discusiones, ¿no? El correísmo se fortalece o corre el riesgo de haber hecho emocionar una base para luego tener un efecto que no conlleva la nada. Es decir, han tenido un momento de emoción, han vuelto a poner un rockstar en la calle, pero luego son incapaces de brindarle solución a la gente por ninguna vía. ¿Esto les juega a favor o les juega en contra, Pedro? Jorge Glass es un cadáver para toda la clase política. Digamos, eso hay que medirlo, evidentemente. Yo creo que hay que medirlo, evidentemente, pero como les decía, abona finalmente afuera a todos. Y el correísmo ya no es, digamos, la postura outsider, ¿no es cierto?, de mediados del 2000, finalmente. El correísmo ya es parte, ¿no es cierto?, de una clase política identificada, ¿no es cierto?, una clase política incluso que puede ser repudiada. Entonces, yo creo que el tema de Glass es finalmente, Glass es un cadáver para toda la clase política, les va a pesar porque abona finalmente esto, y abona para mí el nacimiento de un outsider, un discurso de outsider, una narrativa de un outsider, ¿no es cierto?, que pueda reventar finalmente basado en el fenómeno fuera todos. Madre mía, claro, ya no son los chicos cool del barrio, son los chicos prófugos y condenados que tuvieron su oportunidad. ¿Qué pasa en la mitad entre estos dos bandos que creen que son los dueños del Ecuador y en realidad cada día representan menos? El oficialismo debe representar un voto duro de 15 o 20, el correísmo lo propio, 15 o 20. En la mitad hay un 60% del país que dice, no me jodan, no me obliguen a ponerme de un lado o de otro. ¿Qué pasa con ellos? Que tienen que salir, digamos, de sus casas a buscar el pan de cada día, ¿no es cierto? Que tienen que sobrevivir, digamos, a un índices de delincuencia brutales, que no confían en el Estado, finalmente. Click Report en diciembre, me parece, capaz que estoy faltando a la verdad, pero en diciembre o enero hacía la encuesta, 8 de cada 10 ecuatorianos no creen en la justicia. Es decir, digamos, hay una desazón profunda. Ese es, digamos, el tema importantísimo. Y la clase política, de una u otra manera, lo que tiene que hacer es gestión, finalmente. Tiene que inyectar optimismo, porque el pesimismo es un caldo de cultivo para cualquier cosa, que eso es lo preocupante, y que eso quizás en el Ecuador de la anécdota y el Ecuador anecdótico del suceso y no del proceso nos quedamos en la discusión, ¿no? Y ese creo que es como el verdadero problema. Y el verdadero problema finalmente es esta lógica del fuera todos que incuba, ¿no es cierto?, no solo el emergimiento en las urnas de una tercera vía, de un populismo de izquierda o de derecha, lo que sea, ¿no es cierto? También otro tipo de agendas y otro tipo de temas en donde las tensiones sociales ya no las administra el Estado, las va a administrar cualquier otra paraestado o otra autoridad, y eso de una u otra manera en la dinámica es grave, ¿no? O sea, Vivanco, alcalde de Quito, dice. No tanto, no es para tanto. No, podría ser. Le paso la palabra a Jefferson Sanguña en estudios. Gracias, Pedro. No le des ideas a Luis, por favor, déjale nomás ahí. Oye, tú mencionabas el aspecto, por ejemplo, de la inversión pública. Y era algo que previamente había dicho Ricardo Novoa, que estábamos conversando con él. Y él decía igualmente, una de las falencias del gobierno es no tener gestión en la inversión pública, porque los primeros años, o más bien el primer año de Lenín Moreno, tenía tanta aceptación porque se continuaba al menos con obras que habían quedado del innombrable. ¿Cómo se puede revertir esto por parte del gobierno nacional? Evidentemente la respuesta va a ser haciendo obra pública, pero más allá de eso... Gobernando, digamos. El problema es que el gobierno no gobierna. El gobierno, digamos, ha tenido esta narrativa que incluso ha sido comprada por varios estamentos de opinión en donde dice la asamblea me bloquea a todos. ¿Sabes cuántos días vamos sin reglamento a la ley de tránsito? Más de 65 días. ¿De quién es facultad, digamos, de quién es competencia para emitir el reglamento a la ley de tránsito? Del Ejecutivo. Entonces, digamos, el problema es que el Estado no está respondiendo y no está, digamos, ejecutando, gestionando, gobernando
tanto administrando las tensiones sociales como ejecutando un plan de obra pública, ¿no es cierto? O incluso, digamos, no necesariamente de obra pública, ¿no es cierto? De mejora de, digamos, la presencia del Estado. Y eso es gravísimo finalmente. Y esa es la razón por la cual, digamos, los índices de pesimismo y la gente se cansa de la clase política. No porque sale Glass, no porque entra Glass, esa es otra discusión. Pero sí tiene relación. ¿A qué me refiero con esto? El gobierno está planteando una consulta popular. Ellos son optimistas en que puedan recuperar su capital político hasta septiembre, octubre que piensan realizarlo. ¿Pueden llegar con números favorables para que esa consulta popular sea beneficiosa para lo que ellos tienen planeados? Yo respondía, digamos, esa pregunta y decía, tú sacas la ecuación, el elemento Glass de la ecuación y no cambia finalmente el gran fracaso que va a ser la consulta popular al gobierno si es que el gobierno no alimenta su capital político. ¿Cómo alimenta su capital político? Estando presente finalmente, solucionando los problemas cotidianos de la gente, ¿no? Como te decía, es decir, es ilógico que el gobierno solo señale a la Asamblea, ¿no es cierto?, como quien boicotea su trabajo, claro, cuando es incapaz de emitir un reglamento que es competencia específicamente del Ejecutivo. Y los frentes que también quedan allí entre el gobierno y los otros sectores, ayer con la Unión Nacional de Educadores, nuevamente, el gobierno dice vamos a subirle los salarios a los maestros, pero la UNE dice no llegamos a ningún acuerdo, se va por el veto total de la ley de educación y ya anuncian movilizaciones. ¿Se vuelven a encender los focos de protesta de otros sectores? Sí, porque los otros sectores, la periferia, que es lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Es decir, la gestión de las tensiones sociales y empieza a ser la calle, por ejemplo, empiezan a olfatear y ven que el gobierno es débil. Y cuando ven que el gobierno es débil porque no tiene capital político, ¿no es cierto?, quieren imponer sus agendas finalmente. Así es la política. La política es, digamos, la administración del conflicto. Eso es lo que es la política. Entonces, claro, cuando tú eres un actor débil, como el gobierno, ¿no es cierto?, los estamentos sociales y políticos van a aprovechar tu debilidad para imponer su agenda. Y si no logran imponer su agenda, digamos, desde las vías formales, lo van a hacer desde la periferia, es decir, de las calles. Para mí, digamos, los siguientes meses van a ser bastante convulsos en el Ecuador, no solo por, digamos, esta intención de los movimientos sociales de imponer su agenda, sino por los índices sociales y económicos que estamos viviendo. Los índices sociales y económicos son bastante graves, finalmente, ¿no? Y con la Asamblea Nacional, que nuevamente vuelve a estar en el ojo del huracán, sabiendo si Guadalupe Llori se va a quedar, que el correísmo se quiere tomar la Asamblea, ¿cómo va a quedar esa fracción? Porque igual el gobierno lo que dice es, nombramos al nuevo ministro Francisco Jiménez para que restablezca los diálogos, vamos a tener una hoja de ruta y después te sale con que no quiero gobernar con la Asamblea. De acuerdo, digamos, es decir, la Asamblea también es una bomba de tiempo, como todos los estamentos, ¿no? Yo en la anterior invitación que ustedes gentilmente me hicieron les decía, el problema es que el Ecuador está absolutamente desinstitucionalizado. El 70% de las autoridades de control en el Ecuador están encargadas. Es decir, claro, no hay, digamos, una movilización, hay, digamos, un estancamiento del Estado en la gestión y eso es gravísimo, ¿no? En el 92, en esta campaña electoral, en esta carrera electoral entre George Bush, ¿no es cierto?, que era el poderoso político de ese entonces, y el pequeño gobernador Bill Clinton, uno de sus asesores políticos de Clinton acuñó esta frase de es la economía estúpido, ¿no? Y eso utilizó finalmente para posicionar otro tipo de debate. Esto aplica para el Ecuador, no la economía, es la gestión. Es decir, hay que hacer gestión. Sin la gestión finalmente no vas a revertir absolutamente nada y este país va a seguir en la entropía política profunda. Si bien hablas de la gestión, aparte de eso, ya esta pregunta puede sonar muy, muy de la gente, pero ¿qué hacer con todo este despelote? Es lo que te digo, ordenarlo, ¿no es cierto? El tema aquí es que el caos no se queda como caos finalmente, siempre encuentra un cauce, ¿no es cierto? Ahí la gran pregunta es ¿quién quiere poner ese cauce? ¿Y ves al gobierno con intenciones de tomar las riendas y tratar de solucionar? No lo veo, digamos. 65 días sin reglamento de la ley de tránsito. O sea, no lo puedo ver. Es el mejor ejemplo y es el ejemplo que tengo a mano, digamos, ¿no? Volvemos a la ciudad de Guayaquil con Anderson Boscán. Anderson. A ver si soluciona las cosas tan fácilmente, asegura que la gran salida es volver al discurso de la consulta popular. Una consulta que se piensa presentar dentro de 3 o 4 semanas y que se piensa efectuar en el último trimestre de este año, esto es septiembre, octubre, más o menos. ¿Tiene sentido? Políticamente eso ha sido pensado y razonado, Pedro. Para mí no tiene ningún sentido, por lo que les decía, ¿no es cierto? Históricamente las consultas populares son referéndums de valoración de la gestión de un presidente de un gobierno, ¿no es cierto? Y lo vemos en la historia, es decir, León Fabris Cordero, Sixto Durán Ballén, grandes perdedores de las consultas populares, Rafael Correa, Lenín Moreno, grandes ganadores de consultas populares, ¿no es cierto? Pero los dos últimos en el pico de su aceptación. Es decir,
digamos, es absolutamente ingenuo, creo yo, igual habría que probarlo, ¿no es cierto? Pero eso seguramente es absolutamente ingenuo el creer que el gobierno, solo por poner 12 preguntas gancho, la gente va a votar por ello, ¿no? Es decir, es supremamente ingenuo. Mientras el gobierno no replantee su capital político, replantee, digamos, su posicionamiento político, es muy difícil que gane la consulta, muy difícil. Lo que va a pasar en la Asamblea en los siguientes días está más o menos ya cantado. Guadalupe Llori, que ya vio su denuncia calificada en su contra por el Consejo de Administración Legislativa, va a enterarse luego que habrá una denuncia contra Saquicela y va a enterarse luego que habrá una denuncia contra Guamaní, Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática, y las tres principales autoridades de la Asamblea van a ir a revisión. Es muy posible que terminemos con un independiente, o no tan independiente de hecho, como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede cambiar eso, la dinámica de las relaciones de poder? Si en lugar de tener a una persona iletrada, sin agenda propia, sin capacidad de liderazgo, como Guadalupe Llori, tienes una persona pues, que no solamente que hable el castellano, sino que además entienda que va allí con una agenda propia y tal vez esa agenda es hacer la vida imposible al gobierno. Yo el momento en que vi la composición de esa asamblea, digamos el año anterior, uno de mis grandes miedos era tener 137 asambleístas independientes. Es decir, va a haber una implosión, decía yo en ese momento, dentro del legislativo que va a marcar todo un fraccionamiento y va a generar también una entropía política ahí muy profunda, ¿no? Y creo que eso es lo que vamos a ver, ¿no? Es decir, un legislador menos en la bancada de la izquierda democrática deja de ser bancada, ¿no? Sí. Ya el BAN, digamos, es un gran misterio, no se diga Pachacuti, que tampoco sabes cómo va, es decir, también la falta de identidad y el caos que representa la Asamblea es parte de este proceso de desinstitucionalización. Además, claro, que la Asamblea tampoco marca la agenda, ¿no? Y yo mucho creo que tiene que ver con la incapacidad del gobierno de entender la política. Yo de broma digo, la Asamblea tiene tantos líos externos y puede provocar una oposición al gobierno porque tiene mucho tiempo libre. El gobierno debió haber marcado esa agenda y debió el 25 de mayo llegar con 100 proyectos de ley y poner a discutir a la Asamblea y poner a discutir al Legislativo. Son menos de 6 leyes las que ha enviado el Ejecutivo al Legislativo. Es decir, si tú no marcas la agenda, finalmente, al tener tanto tiempo libre, digamos así, los estamentos políticos en el legislativo van de una u otra manera a querer cooptar, y lo mismo que hacen los movimientos sociales, a querer plantear su agenda, y si la agenda, digamos, no es desde las formas o desde la lógica formal, lo van a hacer desde la lógica informal y desde la pugna de poderes, ¿no? La gente cree que lo único de lo que debe preocuparse en la política el presidente de la República es de la Asamblea Nacional, pero a mí, soy un ignorantón con oportunidad de tener un programa, me preocupa más la relación fallida del gobierno con los movimientos sociales que con los movimientos políticos. Al final, con los movimientos políticos algún día se sentará a la mesa y llegará a un acuerdo, pero con los movimientos sociales hay que tejer una confianza. Y los maestros están cabreados, los conductores están cabreados, los montubios están cabreados, los bananeros están cabreados, los atuneros están cabreados, los empresarios pequeños están cabreados, los empresarios grandes están cabreados. Allí hay un tejido social que le puede traer complicaciones al gobierno. Totalmente, digamos, otra vez es la periferia. Es la periferia de los movimientos sociales los que van a marcar la agenda, es la periferia los que de una u otra manera van a marcar esa tensión. Yo concuerdo totalmente contigo, no solo, ¿no es cierto?, de una u otra manera el gobierno tiene que regresar a ver a los movimientos políticos, sino a los movimientos sociales, que son también los que tienen además la capacidad de establecer que la calle sea su campo de batalla, ¿no es cierto? Y la CONAIE me parece que además es algo absolutamente importante de analizar. Y ahí viene otra vez el fenómeno Glass, que es importante, el hecho político de que haya salido, porque ahora todo va a estar mirado con ese filtro, todo va a estar determinado con ese filtro por nuestra incapacidad de entender que hay otras ramificaciones en la política. Entonces, ¿no? Es decir, mañana va a votar UNES con Creo, hay pacto. Mañana va a votar UNES con Partido Social Cristiano, hay pacto del Partido Social Cristiano. Mañana hay una sentencia del caso X en el sistema judicial, es porque hay pacto. Si no hay sentencia, es porque hay pacto. La CONAIE se toma las calles, es que hay pacto. Es decir, ese es el grave problema de que la democracia solo base su dinámica y su debate en un solo hecho, ¿no? Ahora en la Asamblea todo el mundo va a mirar cómo vota el correísmo para votar distinto. Totalmente. Es decir, este hecho exacerba, ¿no es cierto?, el mentiroso clivaje del correísmo anticorreísmo y nos vuelve a cero finalmente. Si algo se había avanzado en la discusión política de entender que hay mucho más allá de correísmo anticorreísmo, otra vez, digamos, la discusión va a estar marcada por eso. Increíble.
Gracias, Pedro Donoso, por el análisis siempre frío, siempre objetivo, siempre certero que nos das aquí en Café La Posta. Un abrazo. Gracias por la invitación, Anderson. Un abrazo.